Ya estamos de vuelta, vamos a seguir avanzando. El último movimiento del Banco Central de Japón hacia la normalización monetaria, siguiendo los pasos de otros grandes bancos centrales, ha sembrado aún más desconfianza en los mercados, provocando un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos y más tensión en las bolsas que llevan sin levantar cabeza desde la semana pasada, la semana grande de los bancos centrales. La rentabilidad máxima del bono a 10 años japonés queda fijada ahora en el 0,5% frente al 0,25% anterior, y es una señal de que Japón no puede resistir en solitario un mundo con tipos de interés al alza. Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados. Enseguida vamos a saludar a Ismael García Puente de Mafre Gestión Patrimonial. El que ya está con nosotros es Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vemos que las bolsas europeas se mantienen en el rojo, el color dominante de las últimas jornadas. Hoy parece que todo el mundo culpa no solo a China, donde también siguen repuntando el número de casos de COVID, pero parece que la sorpresa, aunque yo lo de sorpresa también lo pondría un poco en duda, ha sido ya esta decisión que ha tomado el Banco Central de Japón. Bueno, ya hace tiempo que está un poco contra las cuerdas. La inflación sí que es verdad que en Japón no es un problema como está siendo en otros países, aunque para ellos pues unos datos de inflación por encima del 3%, teniendo en cuenta dónde está su política monetaria y dónde está su deuda pública, pues es un entorno también bastante peligroso. Quizás es una noticia que podía haberse esperado, pero el timing, el famoso momento en el que se ha hecho, pues quizás era el menos esperado. Rápidamente el bono japonés pues ha pegado un salto que puede parecer pequeño, pero es pasar de una rentabilidad del 0,24 más o menos prácticamente al 0,40, o sea que ese cambio del 0,25, ese margen del más menos 0,25 al más menos 0,50, pues prácticamente lo ha hecho en unos pocos minutos, ya casi se ha ido al 0,40 y está muy cerca de ese 0,50. Al fin y al cabo se ha empeñado el Banco de Japón en la rueda de prensa en decir que esto no es un tightening, que no tiene nada que ver, pero los términos que hay ahora son tantos y tan variados como ahora estamos con la recesión técnica o si es recesión o no. Yo creo que el más importante es el calado. A pesar de que se amplía este margen al 0,50, todavía se va a comprar o se va a invertir mayor cantidad de yenes mensualmente en la compra de deuda. Con lo cual, una noticia que ha trastocado un poco la noche, que ha generado un poco de volatilidad en la apertura, pero principalmente donde más repercusión está teniendo es en el mercado de renta fija, donde ahí sí que las rentabilidades de prácticamente todos los bonos a nivel global pues están ampliando desde primera hora. ¿Ha sido una decepción o un baño de realidad el mensaje duro que trasladaron la semana pasada la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? Gonzalo. Yo creo que los mensajes por parte de los bancos centrales más o menos han sido bastante claros en este último semestre, desde junio. El que ha vivido quizás un poco de ilusiones o de expectativas no cumplidas ha sido el mercado, pues porque realmente han sido muchísimos años en los que los bancos centrales siempre han salido al rescate de los mercados cuando ha habido problemas. Y quizás muchos participantes del mercado piensan que es cuestión de tiempo el que den marcha atrás en sus políticas y cuando las cosas se pongan feas, pues salgan un poco al rescate de los mercados o a poner las cosas o retomar las políticas que había antes. Pero realmente desde Jackson Hole, desde agosto, es quizás un jarro de agua fría tras otro. Y el último viene pues de quizás las últimas esperanzas que había en el mercado es que con unos datos de inflación que podían empezar a remitir o normalizarse, que son dos cosas distintas, pues quizás esto ablandaría un poco el espíritu de los bancos centrales en cuanto a estos mensajes. Y realmente no está siendo así. El problema de la inflación es algo menor porque deja de apretar, pero sigue siendo un problema importante. Con lo cual, en mayor o menor medida, pues a ese problema hay que atajarlo. Y quizás es por ahí por donde ha venido, que es más una decepción ante las esperanzas que tenía el mercado que realmente un cambio en el mensaje que realmente, pues, con matices, pero es el mismo que viene siendo desde hace ya varios meses. No sé si es exagerado o no mirar ahora a los bancos centrales como si fueran el enemigo. Han sido durante muchos años el amigo, el aliado de los inversores y ahora tampoco la sensación de que hemos pasado al extremo opuesto, pero completamente.
Sí, lo hemos comentado ya en una ocasión, ese idilio que ha durado pues prácticamente 14 años, donde esa famosa put de la Fed, pues esa red de seguridad que siempre tenían los mercados, que si en algún momento se equivocaban en su posicionamiento y sucedía algo imprevisto, pues siempre estaría ahí los bancos centrales para echar una mano. Y es algo que debería de haber sido coyuntural, que nació con la crisis del año 2008, pero de coyuntural se ha convertido prácticamente en estructural y hemos estado prácticamente 14 años con esas políticas monetarias excepcionales, pero se han convertido durante mucho tiempo en una norma. El balance de la Fed ha empezado a reducirse, creo que ya va por unos 400.000 millones desde abril. El balance del BCE, en principio, con semejanzas al de la Fed, va a empezar a hacerlo en marzo, aunque todavía está por definir cómo y en qué medida. Pero realmente pues es digamos, dar pasos atrás en un proceso que únicamente ha tenido un camino durante mucho tiempo. Entonces, no vamos a decir que pongan palos en las ruedas, pero sí que es cierto que no están allí para salir al rescate en el momento que vengan problemas o que vengan cosas sobrevenidas, como ha sido siempre durante los últimos años. Entonces, esto genera una cierta desorientación, hay que valorar todas las noticias de otra forma. Antes todo lo que era malo en teoría era bueno porque esas medidas se iban a perpetuar, ahora ya lo que es malo pues empieza a ser malo de verdad y los matices realmente son bastante importantes. Les decía yo al principio del programa que invertir en 2023 pensando en un único escenario no es una buena idea. No. Aquí parece que es un todo o nada, ¿no? Y es que la situación puede ser cambiante, ¿no? Hay que ser como muy flexible, un poco, pues sí, hay que esperar lo mejor, pero también hay que estar preparado para más curvas. Bueno, lo mismo que hemos tenido hoy con el Banco de Japón, venimos de un año donde ha habido una guerra en Europa y si miramos de dónde estábamos a mitad de junio, deberíamos de estar ahora pues en una crisis energética de gran calado en Europa. De momento no se ha producido, sí que es verdad que el invierno es bastante largo. El precio del petróleo ha devuelto todo lo que llevaba acumulado hasta junio y el West Texas pues hace unas sesiones estaba en negativo en el ejercicio. Esto era algo que difícilmente se podía imaginar en junio. Y lo que estaba claro en junio es que todos los problemas desde el punto de vista de países desarrollados se concentraban en Europa y que Estados Unidos pues estaba un poco fuera o al margen de todos estos problemas, con una economía con unos datos de actividad bastante aceptables, con una Fed que subía tipos, pero que a nivel de actividad económica, pues digamos que los problemas eran otros en cuanto a inflación y no de actividad económica. En ese entorno, en junio, quizás la apuesta más racional era una segunda parte del año donde Estados Unidos lo hiciese en relativo mejor que Europa, y ha sido al revés. La tecnología ha rebotado incluso en Europa más fuerte que en Estados Unidos, con lo cual en los últimos 6 meses digamos que el marco global ha cambiado de forma tremenda. Los índices americanos están pegados prácticamente a mínimos del año, los índices europeos están bastante lejos y esto ha sucedido pues en unos pocos meses. Con lo cual lo que hay que estar preparado es para aquello que no está un poco en el guión. En el guión está esa aceleración económica, eso es algo que ya cuentan los mercados. Falta por cuantificar cómo se va a producir y cómo va a afectar realmente. Pero realmente siempre lo imprevisto es, digamos, lo que más tiene capacidad para mover el mercado, y eso es a lo que hay que estar abierto y ser flexible en esta primera parte del año. No, es que el guión ha fallado de principio a fin prácticamente en 2022, sin ir más lejos también el euro. Nadie daba un duro por el euro hace tan solo unos meses, ya le tenemos, ¿no? Que se ha convertido de forma casi inesperada en activo refugio, con un cambio por encima de los 1,06. Se conecta ya también con nosotros Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí sufriendo con la tecnología, así que disculpadme que me he conectado un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, ya estoy aquí. No ha sido el único, no ha sido el único. Hoy hemos tenido que empezar, de hecho, un poquito más tarde. Nada, estamos aquí un poquito comentando las últimas jugadas, bancos centrales, con esa novedad del Banco Central de Japón. Un poco la conclusión mía, que no de Gonzalo, es que vamos a tener una Navidad bursátil pues bastante tristona en principio.
Sí, es que hemos tenido 2 meses muy buenos o casi irracionalmente buenos, al menos por nuestra visión, ¿no? El mercado parecía haber descontado muy pronto al famoso pivot de los bancos centrales. Prácticamente se había olvidado de la recesión o de la ralentización económica en el caso de la renta variable, y nos parecía que había mucha incongruencia en el mercado, ¿no? Es verdad que el rally ha sido potente, ha ayudado sobre todo a maquillar las carteras en el conjunto del año, haciendo que el año, al menos hasta la semana pasada, pudiera no parecer tan malo. Al menos desde un punto de vista de números, por caídas en renta variable. Es verdad que en renta fija no hay nadie que pueda maquillar el mal año, pero yo creo que hemos vuelto otra vez a la realidad, ¿no? Y el discurso, por ejemplo, de Lagarde me recordó mucho al discurso de Powell en Jackson Hole allá por agosto, ¿no? O a finales de agosto. Yo creo que sigue con ese decalaje entre la FED y el Banco Central Europeo, entre lo que dice Powell y lo que dice Lagarde, y a nosotros tiene mucho más sentido lo que estamos viendo en las últimas semanas. No digo que sea bueno, pero sí que se ajusta más a la realidad o a la perspectiva que nosotros manejábamos. Eh, Dicen, y perdonadme esta expresión que seguramente no sea demasiado afortunada, pero que no hay que mear nunca contra el viento. ¿Es realista que el Banco Central Europeo pueda seguir subiendo los tipos en 2023 como aseguró, o advirtió o avisó Christine Lagarde la semana pasada, Ismael? Nosotros creemos o confiamos en que las palabras eran ciertas, ¿no? Que no era un farol para asustar al mercado, etcétera, ¿no? Porque en ese caso, o si lo fuera, el problema sería, no sé si doble, pero al menos tendría un problema muy importante el Banco Central Europeo en cuanto a creencia, ¿no? En cuanto a fiabilidad o reputación del organismo. Y eso es lo último que el organismo presidido por Christine Lagarde desea, ¿no? Con lo cual, nosotros sí pensamos que evidentemente ese tipo era inferior al 3, ese tipo terminal, o el tipo más alto al que se pensaba que iba a llegar los tipos de interés en Europa está por debajo del 3%. Nos parece que ahora que se sitúa por encima de ese 3% está más en lógica con el escenario de inflación que tenemos, ¿no? Sobre todo porque es cierto que la inflación probablemente haya podido tocar techo, al menos en Estados Unidos. En Europa es que está todo muy condicionado a los precios energéticos. Es verdad que desde el punto de vista político o regulatorio se están tomando medidas con el techo, con el precio techo para el gas, con el tema del petróleo también se está trabajando, pero a nosotros nos parece que todo el optimismo reciente en cuanto a inflación, en cuanto a bancos centrales, en cuanto a bolsas, se debe simple y llanamente a una caída de los precios energéticos que nadie nos asegura que no puedan volver a subir el año que viene si, como está pasando ahora mismo, tenemos un invierno más duro de lo esperado o tenemos que competir con China por esa reapertura, etcétera, ¿no? Con lo cual, para nosotros, evidentemente, la variable principal del año que viene son los tipos de interés y los bancos centrales, pero va a estar muy condicionado con la inflación. Y la inflación parece lejos de, no sé si está controlada o no, pero lejos de controlarse, dado que es una inflación que nos viene por el lado energético. Hablas de inflación y tipos de interés, pero yo entiendo también que, no sé, la aguja o la brújula cada vez se dirige más hacia también, o que habría que invertir, por decirlo de otra forma, en 2023, más pensando en la recesión, en el estancamiento, en el frenazo económico que la propia inflación. Si bien es cierto que ha hecho techo también la inflación, pero yo creo que tampoco habría que esperar a partir de estos momentos que haya también grandes bajadas, ¿no? Porque lo estamos viendo con la inflación subyacente, ¿no? Se está ya echando raíces. Sí, sí, sí. A ver, nosotros también, es verdad, al final todo es la recesión, o el hecho de que todos hablemos de recesión está es un resultado de estas políticas de tipo de interés, ¿no? tan, tan restrictivas, al menos en tan poco tiempo, ¿no? Evidentemente, sin ellas, el crecimiento no debería de haberse lastimado tanto, ¿no? Con lo cual, es verdad que el foco del año 2023 puede que pase principalmente a raíz de la segunda mitad del año ya a la recesión o a la ralentización económica, fruto del efecto que tienen las subidas de tipos de interés tan bruscas que hemos tenido en los mercados globales en general, pero principalmente en el europeo, donde creo que más difícil es subir los tipos de interés sin dañar las economías, sobre todo, como hemos repetido en alguna ocasión, en un año tan
donde se espera tanta emisión de deuda por parte de los gobiernos, donde además otra de las variables que se comentó la semana pasada fue esa reducción del balance por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual, como digo, es una inflación que puede que haber tocado techo, pero no se puede controlar, y tendremos probablemente un efecto de todas esas políticas monetarias sobre el crecimiento que harán de nuevo pues girar las carteras en función un poco de la previsión o de la visión que tenga cada casa, ¿no? En nuestro caso, como decimos, la ralentización económica o la recesión pues, prácticamente se da por hecho. Con una inflación lejos del objetivo del 2%, esto nos hace pensar en posiciones bastante defensivas y en sectores o compañías que puedan mantener los márgenes. Ahora vamos a hablar de sectores, acciones defensivas. Antes, Gonzalo, ¿van bien encaminados los que dicen que la renta fija va a ser sí o sí el activo estrella en 2023? En principio parece que sí, ¿no? Por pura lógica, ¿no? Por lo que estamos viendo. A nivel de rentabilidades, sobre todo, claro. Esto muchas veces es como cuando se decía que había que estar, por ejemplo, en bolsa americana, y en bolsa americana tiraba la tecnología y algún sector más, y los sectores tradicionales pues estaban castigados en Europa y estaban castigados en Estados Unidos, y las petroleras iban mal en Europa y iban también mal en Estados Unidos. Entonces yo creo que como conjunto quizás hay que ir con algún tipo de matiz. Quizás en un escenario de desaceleración económica y ante posibles eventos inesperados, pues siempre hay partes de la renta fija que son más sensibles o digamos, es como la beta del mercado. Hay sectores que tienen más beta y sectores que, digamos, en escenarios complicados lo hacen en relativo mejor. Entonces, esto mismo es lo que sucede con la renta fija. Esa deuda gubernamental, pues a lo mejor vienen episodios inesperados, puede actuar de refugio, pero sin embargo, en escenarios inesperados y de cierta incertidumbre, quizás el high yield es el que más puede verse alterado en ese entorno. Entonces yo creo que hay que ser un poco más selectivo, de quizás hay partes de la renta fija que pueden hacerlo en relativo mejor, pero como activo a nivel agregado en un escenario donde pues lo que estamos hablando es de cierta desaceleración o incluso recesión en algunos momentos del próximo año, pues hay partes de la renta fija que en ese entorno pues no es el entorno precisamente idílico. Entonces yo creo que como en casi todos los casos hay que ser bastante selectivo, y ante un escenario como con la complejidad del que estamos hablando, pues habrá, digamos, que no es café para todos, sino que habrá que ser selectivo, y si se asume más riesgo en la parte de renta fija, pues más expuesta a estos vaivenes, pues también ahí puede haber volatilidad y a lo mejor no es el entorno más favorable. Vale, en el caso de los fondos que gestionas, ¿tendrán más peso los bonos que la renta variable? Eso por un lado, y por otro lado, antes nos has contado eso, que hay que, bueno, pues tienen que tener más peso las acciones defensivas, pero ni los bancos ni la energía son acciones defensivas, ¿o sí? Sí, a ver, respecto a la renta fija, estoy de acuerdo en que el año que viene puede que sea el año de la renta fija, pero a lo mejor es el año de la renta fija gubernamental, si hacemos caso a la encuesta de los gestores de Bank of America, que han vuelto a ser muy positivos con los gobiernos, con los bonos de gobierno americanos, pero no creo que sea una línea recta. En el sentido de yo creo que va a haber bastante volatilidad, puesto que tanto los bancos centrales como los datos macro que vayamos conociendo va a condicionar mucho la evolución del activo, ¿no? Puede que el año lo acaben en positivo, pero no creo que sea digamos un camino fácil para la renta fija, ¿no? También es verdad que pensamos que puede ser un buen año para la renta fija, como puede ser también un buen año para la renta variable china o para el consumo discrecional. ¿Por qué? Por el mero hecho de que como este año han sido los peores activos, puede que el año que viene sean los mejores, ¿no? Pero hay que recordar que nunca había pasado que el índice global de renta fija había tenido 2 años consecutivos de rentabilidad negativas y lo vamos a tener este año, ¿no? Con lo cual, cierta cautela, ¿no? Es verdad que las rentas fijas tiene una componente muy matemática y esa convexidad hace que una subida de un 1% de los tipos de interés te haga generar unas minusvalías menores que si los tipos de interés bajan un 1%, que donde te notarías, digamos, más plusvalías. Pero en cualquier caso, como digo, cautela, selectivo y sin mucho riesgo, dado que por fin la renta fija paga algo en función del riesgo que asumimos, ¿no? Y en cuanto a renta variable,
a medida que iban aumentando las valoraciones en los últimos 2 meses prácticamente de retorno, en el que los beneficios esperados para el año que viene se iban ajustando a la baja, pero los precios no solo hacían nada más que subir, nos parecía todavía una razón más de peso para infraponderar la renta variable, o al menos los sectores con más betas en las carteras, ¿no? Desde un punto de vista de valoración y desde un punto de vista de fundamentales. Si vamos a una recesión económica, a un menor crecimiento de los beneficios, tiene toda la lógica apostar por este tipo de compañías, ¿no? Y en cuanto a esa parte más cíclica, bueno, aquí, claro, evidentemente, si como pensamos, vamos a un nuevo paradigma en el que la inflación será más alta de lo que los bancos centrales desean, y los bancos centrales no van a poder subir tanto los tipos de interés para controlar esa inflación, evidentemente, aunque haya una recesión o ralentización económica, hay determinados sectores que se benefician de los tipos de interés alto, como puede ser los bancos, ¿no? Con lo cual, construir una cartera diversificada, ¿no? Y evitar esa tentación que tenemos en algunas ocasiones, o sobre todo gestores de fondos con los que hablamos, de yo no invierto en este sector por decreto ley, yo no invierto en este otro sector por aquello otro, es un poco el escenario o los fondos que nosotros estamos ahora mismo dejando de lado, ¿no? Estamos intentando apostar más por esos fondos flexibles que se adapten a la situación y que por folleto, digamos, no inviertan en determinados sectores. En tu caso, has tocado mucho la cartera ya poniendo el foco en 2023. Es una persona además que normalmente dentro de tu portfolio tienes tanto acciones cíclicas como defensivas. Realmente la adaptación viene por la parte del panorama que estamos describiendo. O sea, realmente la complejidad de lo que estamos viviendo ahora y que no había sucedido en otros ciclos es que estamos hablando de desaceleración económica y a la vez estamos hablando de cuándo van a dejar de subir tipos los bancos centrales. En un escenario normalizado, que ya prácticamente ahora poco hay normalizado, deberíamos de estar hablando de si va a haber bajadas de tipos en próximas reuniones y de qué intensidad van a ser. Entonces, esto es, digamos, la dificultad de todo lo que estamos viviendo ahora, que en un entorno descontando esto estamos hablando de cuándo van a parar las subidas. Entonces, esto realmente, dentro de un posicionamiento en el que si se desacelera la economía deberías de buscar sectores defensivos, los sectores defensivos en este entorno en relativo están sufriendo más que los más cíclicos, porque todavía los tipos de interés reales son negativos, los cíclicos precisamente habían comenzado el año muy mal, especialmente en Europa, y cuando esa segunda parte del año no ha sido tan negativa, en relativo los cíclicos lo han hecho bastante mejor en esa segunda parte del año que los defensivos. Para que los defensivos realmente puedan empezar a funcionar en relativo mejor, tiene que haber pues ese famoso terminal rate o ese punto donde van a cesar las subidas de tipos, y el mercado empezar a descontar que no va a haber subidas adicionales cuando llegue ese momento. Allí es cuando los sectores defensivos deberían de empezar a funcionar mejor dentro de un entorno que estamos hablando de desaceleración. Pero mientras tanto, y lo hemos visto pues desde la semana pasada, desde que habló Lagarde, los sectores que mejor lo ha hecho o el que mejor lo ha hecho es el financiero, y aquellos de perfil más de crecimiento o más defensivo pues son los que en relativo en este corto periodo de tiempo de 4 o 5 sesiones son los que lo están haciendo peor. La verdad es que el guión ha cambiado mucho, 2, 3, 4 veces a lo largo de este año, que hemos escuchado de todos. Unas veces lo que mejor iba a funcionar era el ciclo, luego lo defensivo, el value, el growth, y de ahí que también muchos inversores particulares y no tan particulares, también algunos profesionales, pues anden también algo perdidos. Pero claro, es la situación que nos ha tocado vivir, como bien recuerda Gonzalo. Oye, me lo pregunto a los dos, Ismael, ya sé que nadie tiene bolas de cristal, pero yo quiero que un poco, pues viendo un poco los mensajes de los bancos centrales y hacia dónde vamos, yo creo que todos podemos intuir más o menos que ya no vamos a volver a las etapas del pasado, a los últimos 10 años. Cambiará mucho o poco el mundo económico en los próximos años y por tanto también el modelo de inversión, Ismael. Pues yo creo que el modelo de inversión se tiene que adaptar. Eso está claro, ¿no? Es verdad que, como bien apuntas, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal, pero se están produciendo, digamos, muchos cambios a la vez, que hace todavía más difícil la labor de intuir, ¿no? Por dónde puede ir el mundo desarrollado, ¿no? Inflación. Hemos pasado de olvidarnos de la inflación a tenerla cada vez más presentes en nuestras vidas. Geopolítica.
de un entorno muy, vamos a decir, tranquilo, sin muchas disrupciones geopolíticas, a tener pues una en Europa y una posible, como hablan, ¿no? China, Taiwán, o incluso una más global entre dos bloques, entre Occidente y Oriente. Tipos de interés, una tendencia muy clara a la baja y ahora probablemente al alza o al menos más volátiles. La globalización, es decir, es una serie de cambios estructurales que se están dando prácticamente a la vez tras una pandemia mundial y una guerra en Europa, que hace muy difícil elaborar, digamos, un escenario base con cierta fiabilidad y trabajar sobre él. Lo que tenemos claro es eso, que las carteras, o lo que ha funcionado muy bien durante los últimos, me atrevería a decir, casi 10 años, o especialmente los últimos 5 años, difícilmente va a tener al menos ese liderazgo tan claro como ha tenido, ¿no? Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es adaptarnos, volver digamos, a revisar los manuales de economía que apenas reflejaban, ¿no? lo que hemos pasado con los tipos de interés negativos y empezar a diversificar probablemente las carteras con otros activos, ¿no? No te hacía falta tener diversificación en los últimos años, con tener tecnología, consumo discrecional y un poco de deuda ya te valía para salirte del mapa en cuanto a rentabilidades, y probablemente ahora tengamos que pensar mucho más y sobre todo yo creo, o al menos nosotros lo estamos encarando así para los próximos años, es igual, no digo de hacer market timing, que es algo que totalmente lo desaconsejamos, pero sí esa parte táctica de ir aprovechando oportunidades según se den, creemos que es importante y es algo que no hemos hecho en los últimos años. Está mal planteada incluso mi pregunta. A lo mejor lo excepcional era lo que hemos vivido en los últimos 5 y 10 años, ¿no? A lo mejor la realidad o la verdadera realidad era lo que teníamos antes, pues todo el boom de la tecnología y todo esto, ¿no? Y ahora pues se vuelve un poco más a la inversión más clásica o tradicional, pues en los bonos, sector financiero, energía, petroleras, ¿no? Aunque evidentemente también tiene mucho camino por delante también todo el tema de renovables, inversiones temáticas, Gonzalo. A lo mejor lo excepcional han sido los 10 últimos años, y era lo anormal. Y ahora volvemos a la realidad, a la normalidad, ¿no? Hemos llegado a asumir como normal que los bonos coticen con rentabilidades negativas. Es algo que he visto con una perspectiva de hace 15 o 20 años, incluso era una pregunta casi teórica de si... Una camisa de fuerza. Si alguien llega a pronosticar que iba a llegar a suceder eso, rápidamente le ponen una camisa de fuerza y lo mandan al loquero. O una respuesta trampa en un test de macroeconomía. Sí. Eso Entonces, hemos constatado que los tipos de interés pueden cotizar en negativo, e incluso el mercado ha pensado que era un escenario que podía ser la nueva normalidad. Entonces, se ha llevado a tal extremo las políticas monetarias y de estímulos que hemos visto realidades de ese tipo. Y lo que ha, digamos, transformado absolutamente todo es que hemos estado durante una década con estímulos monetarios muy importantes y con un demonio que estaba prácticamente desterrado, que era la inflación. La inflación era pues como una barbarie de aquellos años pasados, del principio de los 80, pero que eso ya no va con nosotros y ha vuelto. Entonces ha vuelto, ya veremos para qué quedarse, con qué intensidad, pero parece que ha venido a normalizarse o a decir aquí estoy yo. Y eso es principalmente lo que ha cambiado. Y eso transforma absolutamente todas las dinámicas de operativa, de política monetaria y de mercados que hemos visto en la última década. Con lo cual es un proceso, se abre un horizonte nuevo. Bueno, pues nada, perfecto. Yo creo que ha quedado perfecta la reflexión. Creo que además todo el mundo debería pararse a pensar y reflexionar un poquito también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gonzalo Lardíez, Danbank, Ismael García Puente, de Mafre Gestión Patrimonial. Gracias a los dos por enseñarnos a ser o a convertirnos siempre en mejores inversores, que no quiere decir que hayamos aprendido a ganar más dinero de una forma más rápida, sino a ser mejores inversores. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. 12:50 de la tarde, hacemos una breve pausa, nos queda todavía mirar los gráficos, el trading. Dicen que han empezado ya a aparecer las primeras señales de sobreventa en Wall Street. Vamos a ver si es así. Se lo vamos a preguntar enseguida a Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading GPM. Hasta ahora.